hoy nos espera un gran video. El otro día estaba en TikTok y me apareció esta torta vasca de chocolate. Y yo, si hay algo que no me puedo resistir, es a una torta de chocolate que tiene humedad. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Hace poco hicimos la torta vasca acá, tipo el cheesecake ese tradicional. Quedó riquísimo, fue una boludez. No podía creer porque literal es mezclar todo ahí, no hay movimientos envolventes, no hay nada raro. Lo mandas al horno y te quedó perfecto y fue muy rico. Quiero probar esta versión con chocolate. Mañana tengo amigos que van a estar viniendo y se van a estar quedando en casa. Mejor anfitriona que los reciba con una torta vasca de chocolate. ¿Podrán? Todos quieren quedarse en mi casa, ya lo sé. Cuando esté en Argentina, si de casualidad somos vecinos o vivimos en el mismo barrio, te juro que te voy a llevar torta porque yo ya no sé qué hacer con tanta torta. Mi freezer ya no entra y tengo que empezar a comerla porque nos vamos. La torta tiene que estar toda la noche en la heladera. Así que vamos a arrancar. ¡Ay, chicos! Mañana voy a tener torta de chocolate. Primer paso es precalentar el horno a 240, chicos. O sea, es tipo, mi horno llega a 250. Se fue al carajo esta mujer. Bueno, yo voy a seguir. Y segundo, hay que sacar toda la porquería de bandejas que uno colecciona dentro del horno. Todas van a ver ahora lo sencillo que es hacer esto. O sea, creo que es la torta más fácil del mundo y no puedo creer que quede. En un bowl necesitamos queso crema. Obviamente es un cheesecake, así que lleva muchísimo queso crema que tiene que estar a temperatura ambiente. Esa es la clave. Yo ya lo saqué de la heladera hace una hora. Con una espátula tenés que como ablandarlo. Esto está súper cremosito y blandito. Yo creo que también lo pueden mandar unos segunditos al microondas. No se entera nadie. Y ahora le voy a tirar el azúcar. Ok, literal no hay que hacer mucho más que incorporar, ¿eh? El siguiente paso es tamizar. ¡Uy! Chicos, casi me mando cagada. Es tamizar el cacao. Por cierto, me llegaron comentarios de que hay gente que hace esta torta en la licuadora. O sea, tira todo esto en la licuadora y ya está. Tiene sentido, porque queda súper líquido y no lleva harina. Entonces como que... nada, es como cuando hay gente que hace la masa de los panqueques también en la licuadora. Esto queda así, también vamos a... esto va a volar para todos lados. Ya lo sé. El cacao siempre vuela. ¡Qué rico! Chicos, no saben el olor que sale de acá. Pero esto en la licuadora es muchísimo más rápido también, ¿eh? Agregarle sal. Bueno, yo siempre tiro todo. La sal y la esencia de vainilla, que es también lo que se viene ahora, siempre lo tiro a ojo. Uno también cocina con el corazón. No tiene nada que ver. No sé, chicos, siempre lo tiré a ojo. Siempre veía que mi mamá agregaba estas cosas a ojo. La verdad que lo mamé de chica, así que me quedó esa costumbre. Lleva 3 huevos, es el siguiente paso. Hay que romperlos en un bowl aparte por las dudas. Y esto hay que agregarlo de a uno. Lo voy a tirar ahí, tuki. Vamos a romper el ligue. Vamos a incorporar. Ahí está. De repente dejó de tener pinta. Y vamos a hacer esto con los 3 huevitos. Uy, no, esto se ve tan asqueroso. Chicos, me da un asco. No sé, me da mucho asco. ¿Por qué me da tanto asco? No entiendo. Lo peor ya pasó. Bueno, ya está. Ahora parece una cremita. Lo vamos a poner por un costadito. No lo necesitamos por ahora. Salí. Esto ahora lleva chocolate derretido. O sea, lleva mucho chocolate este cheesecake. Por cierto, en el video lo derriten como a baño María. Ustedes saben. Si me seguís, sabes. No hace falta que ni lo... estoy violenta con el chocolate. Microondas, chicos. La tecnología. Usen la tecnología a su favor. No sé cuántas veces más lo voy a decir, pero bueno, úsenla. Así que esto al microondas en intervalo de 30 segundos. Tipo saco, tuki, mezclo. Como para que no se queme hasta que se derrita. Se viene la parte divertida, tirar este chocolate. Me encanta. Mira esto. Usando una espátula para que no quede nada. Acabo de ensuciar todo. Esto lo voy a integrar. Ay, no. Me encanta cuando se va mezclando y quedan los dos colores. Y ahora, por último, lo que queda es agregar la crema. Voy a tirar... No, esto es una bomba también. O sea, te mata. La cantidad de queso, crema, chocolate, grasa que tiene te mata. Pero va a ser... mira lo chocolatosa que va a quedar. Hay que integrar 5 minutos. Más tardó fue derretir el chocolate, que tardó creo que 40 segundos. 50 segundos. Papel manteca. La cuestión acá es que tenemos que hundir el papel manteca. Sobra el papel, no se preocupen. Van a quedar pliegues, tampoco se preocupen. O sea, es parte de la torta que quede así. Pero esto lo voy a hundir acá. Estamos. O sea, ¿ven todos estos pliegues? Es normal. Tiene que quedar así. Cuando las tortas son fáciles y me quedan. Pero voy a tirar esto acá. Ay, no. ¡Oh! Dios. Esto ahora va a haber que llevarlo al horno. A ese horno súper caliente que tenemos acá atrás. Que encima lo estoy sintiendo en el culo.
Me estoy recontra calentando. Bueno, eso suena feo, pero literal tener el horno prendido atrás es bastante complicado. ¿Saben qué siento? Que este como que me quedó baja. Si no puedo agarrar el papel manteca, levantarlo y ponerlo en otro molde. Pero creo que estamos bien. Estoy usando un molde de 18 centímetros. Ahora esto hay que hacerle unos golpecitos. Tiene que quedar como todo muy concentrado. Entré en calor. En cualquier momento arranco de vestir. Es que es el horno. Es el maldito. Nunca se pongan un horno atrás de donde cocinan. Sale un calor de acá que me da tipo en la espalda. Esto era el horno de 20 a 23 minutos, por lo que estoy leyendo acá en TikTok. Al horno tiene que estar en 230. Ahora está en 240. Se estaba precalentando en 240. Hay que bajarlo a 230. Y eso es todo. Y técnicamente tienen que quedar crudo. Literal dice: el pastel debe estar tembloroso en el centro cuando lo saques del horno. Bueno, despídense. Nos vemos mañana. No, mentira, nos vemos en un ratito. Apenas lo saque les muestro cómo queda, pero lo vamos a estar cortando mañana. Que igual para ustedes es un segundo. Tipo, no es tan grave. Para mí es una eternidad. Estoy acá esperando porque mi ansiedad no puedo. No puedo. O sea, faltan 23 segundos. Yo acá lo del horno. O sea, podría estar 23 segundos más tirada en el sillón. ¡No! Ok. Bajen. ¡Ah! Ya te... ¡Basta! Me quemó. Es el infierno, boludo, me quemó. Esto está, tiene que quedar así. No se quemó mucho. Pensé que se iba a quemar más. O sea, esto tiene que quedar como... Si lo tiro en el grill, si le prendo el grill por tipo 5 minutos. ¿Escuchan eso? ¿Se escucha? Acá adentro están pasando cosas. Lo voy a meter de nuevo al horno. Uy, mira, se quemó el papel. ¿Qué carajo acaba de pasar? Quiero que se queme un poquito por arriba. Así que voy a prender el grill. Lo voy a dejar 2 minutos en el grill y vamos a ver si se dora. Al final no pasó nada. Lo dejé 5 minutos. Realmente, o sea, más que dorarse el papel, no pasó nada. Y tampoco quiero que se me pase, porque la idea es que esto tiene que quedar crudo. Es como los brownies, que si se te pasan cagaste. Mira, esto ahora no lo podés tocar. Tiene que quedar así por mucho tiempo. Toda la noche y si no podés 4 horas. Igual esto tiene que ir a la heladera. Pero antes de que lo puedas llevar a la heladera, o sea, tenés que dejar que se enfríe un toque, porque si no, esto va a ser una catástrofe para tu heladera. Está muy caliente. Buenos días a todos, chicos. Estamos preparados para desayunar cheesecake. Vamos a ver qué salió. Son las 9 de la mañana. Estoy hecha una vieja chota que me estoy levantando a las 8, 7 y algo sola. O sea, sin alarma. Me estoy yendo a dormir a las 11:30. Me he convertido en mis padres, boludo. Estoy más tipo tirando a mi abuela. Yo no puedo creer que voy a desayunar esto. Es un montón. Se bajó. Como que se bajó un poco, ¿ven? Siento que este cheesecake es la versión del brownie en formato cheesecake. Señora, ¿por qué tanta emoción? Es un cheesecake, no lo sé. No, esto es un masacote. Es un masacote. Ahí va. Ahí, tuki. Le voy a sacar este papel. No quiero todos estos pedacitos. Ahí va. Quedó como re arrugada. ¿Y saben qué es lo que no me gusta también? Que me quedó como muy bajita, en mi opinión, como a gusto personal. Tendría que haber usado un molde tal vez un poquito más chiquito. Y iba a variar el tiempo de cocción, así que yo me guié por lo que dice. No, es una manteca. 1, 2 y... ¡Chanán! ¿Quedó? ¡Ay! Chicos, la crema... No me muero, boludo. Son las pequeñas cosas que me dan segundos de felicidad. No, boludo, mira esto. Necesito hacerlo de la cuchara. Porque tendría que haberla cocinado, no sé, 3 minutos menos, 4 minutos menos. Como que me tendría que haber quedado un poquito más crudo todo. Mira, no, chicos, esto es el paraíso del chocolate. Si te gusta el chocolate, se te tiene que estar haciendo agua en la boca. Y si no hay algo mal con vos, tipo, hay algo que está fallado. Encima que estaba tratando de hacer estos videos de comer saludable, 24 horas, recetas saludables. En cualquier momento vuelvo porque hay que balancear. No estoy balanceando bien, estoy comiendo mucha porquería. Pero es tan rico y me hace tan feliz porque encima tan frío y hace calor. Esto quedó más clarito y ahora vamos a pasar la cuchara. Y... no está tan cremoso. O sea, está como muy duro. Estuvo como 10 minutos fuera de la heladera. Pasa ahí la cuchara y está re cremosito. Y así queda. Me voy a largar a llorar. La persona que inventó esta torta vasca, yo quiero ir a tu casa, abrazarte, darte besitos y ser tu amiga. Sos especial. Sos valiente. Sos luz.
Chicos, por favor. Es súper, pero súper chocolatosa. Se te derrite en la boca. Esto está muy rico. Juro, no puedes fallarla con el cheesecake vasco. O sea, no podés fallarla. Vas a quedar bien siempre. Así que si tenés invitados, siempre hacé este cheesecake. Es muy fácil de hacer. Tanto este como el original. Te voy a dejar el original acá abajo. Siento que tendría que haber usado un molde como más chiquito para que quede más alta. Me gusta que quede como bien alta. No es tan dulce. Así que si te gusta el chocolate, esto te va a encantar. Estoy re feliz con este video. Los amo. Cada vez falta menos para Argentina. Yo estoy tan contenta, chicos. Estoy tan feliz. Estoy siendo que en una etapa de mi vida que estoy tan feliz. Perdón. Ay, Woody. Lloro. Encima que también me sacan las cosas es un montón. Bueno, ya me voy porque estoy charletas el mate. Los amo y los espero en el próximo video. ¡Mua! Chao, chao.